Muy buenos días otra vez, hermanos y hermanos. Aquí estamos para compartir este bloque de MM33 en el segmento de plantación de iglesia. Venimos hablando hace un tiempo, venimos hablando hace un par de semanas acerca de este tema, maneras de fundar iglesia. Hay múltiples o muchas maneras de fundar una iglesia, ¿no? Hemos estado hablando acerca de enjambre, sí, estuvimos hablando acerca de enjambre, estuvimos hablando acerca de otras maneras de fundar iglesia, pero hoy vamos a hablar de otro tema más, de otra manera de fundar iglesia. La escritura son muy claras en cuanto a que nuestro Dios eterno, nuestro Padre, nuestro Señor, Él desea recibir y cuidar al necesitado. Dice el Salmo 10:14, Él es el amparo del huérfano. Y este texto es algo interesante porque a veces solamente pensamos en la orfandad como una situación donde por medios naturales un niño, un bebé, queda desamparado y entonces aparece la palabra huérfano, ¿no? Yo puedo decir en esta mañana que yo fui un huérfano, soy un hijo de padres separados y aunque me criaron mis abuelos, yo no tuve ni papá ni mamá y fui un huérfano, ¿no? Pero no por eso estuve solo, sino que estuvieron mis abuelos cuidándome y puedo decir, doy gracias a Dios porque mis abuelos fueron mi amparo, ellos me ampararon. Pero hablando de plantación de iglesias, cuando estamos hablando de plantación de iglesia, tenemos que pensar en esto, ¿no? Tenemos que pensar en la adopción. Cuando hay un huérfano, siempre se piensa en la adopción. Es decir, bueno, hay entidades que entregan niños, ¿sí? Que entregan niños para la adopción. ¿Y qué es adoptar una iglesia? Entremos en el tema. ¿Qué es adoptar una iglesia? Estamos hablando de lo natural, pero entremos en el tema que nos compete. ¿Qué es adoptar una iglesia? Bueno, al igual que en el mundo natural, en las esferas humanas, significa que alguien da a luz un niño y ese niño es en alguna forma abandonado, entregado, ¿sí? Pero es integrado a otra familia, es decir, no queda allí en el aire. Bueno, hay casos de niños que han sido arrojados hasta la basura, ¿no? Pero no hablemos de ese tema, sino que hablemos de aquel niño que es entregado en adopción. Pero aquí estamos hablando de iglesia. ¿Es posible que exista una iglesia que quede desamparada y que alguien tenga que adoptarla? Pues sí, existe. Y vamos a hablar un poquito de este tema. Adoptar una iglesia, como decía, al igual que en las esferas humanas, significa que alguien da luz, pero esa iglesia naciente es entregada en manos de otra familia. Bueno, esta es la forma por la que surge el tema de adopción. ¿Por qué surge el tema de adopción de una iglesia? Bueno, surge por la siguiente forma, ¿no? Primero, una iglesia independiente, muchas veces pasa que una iglesia que ha nacido de manera independiente pierde a su pastor. Entonces, la comisión de la iglesia o los que quedan a cargo de la iglesia buscan ser adoptados por alguna institución o por alguna organización que está allí adelante de ellos y que ellos conocen. Entonces, esa iglesia independiente que pierda a su pastor muchas veces solicita ser adoptado, ¿no? Ya sea por otra iglesia o por alguna asociación. Así que esa es una manera en que se adopta una iglesia. También hay otras formas. Una iglesia que a través del tiempo nace, ¿sí? De manera independiente, pero no puede sostenerse. No puede sostenerse. Entonces, esa iglesia busca que alguien lo adopte, busque que alguien lo asimile. Entonces, esa es otra manera en la que surge este tema de la adopción. Como dije, una iglesia independiente que pierde su pastor y una iglesia que a través del tiempo no puede sostenerse. Ahí viene la adopción. Otra de las formas que surge es que una célula, hogar creciente, a veces se planta, una iglesia nace en una célula
y esa célula crece, pero crece a veces y no tiene dónde establecerse, y lo que busca es la cobertura, ya sea para recibir apoyo de diferentes tipos, pero esta iglesia célula creciente está buscando la cobertura de una iglesia madre. Allí es donde surge también el tema de la adopción. Otra de las formas, hay muchas formas, pero no voy a mencionar todas, algunas nada más. Hay otra forma, es cuando una iglesia busca integrarse a una familia sólida. Pasa muchas veces que, por ejemplo, la organización Asamblea de Dios adopta algunas iglesias que están por ahí durante años, están solas de manera independiente y sencillamente ese pastor ya no quiere estar más solo y dice, bueno, vamos a integrarnos, por ejemplo, a Asamblea de Dios o alguna otra organización, y de esa manera se logra, ¿no?, la adopción. Esos son los puntos en la forma en la que surge este tema de la adopción, ¿no? Cuando una iglesia es dependiente pero a su pastor, cuando una iglesia no puede sostenerse independiente, cuando una célula independiente crece y busca cobertura, o cuando una iglesia busca integrarse a una familia más sólida, más fuerte, que tenga pertenencia. Allí surgen los temas de adopción. Hay otras maneras, pero bueno, no tenemos tiempo para tanto. Pero vamos a ver un poquito otro ángulo de este tema de la adopción. Este ángulo tiene que ver con la oportunidad que surge para la iglesia que adopta. La oportunidad que surge para la iglesia que adopta. Así como hay adopción y como hay madres o familias que tienen la oportunidad de adoptar un niño, bueno, ¿qué oportunidad surge para una iglesia que adopta? Bueno, en primer lugar, da lugar al desarrollo de ministerios internos. Da lugar al desarrollo de ministerios internos. Es decir, que dentro de una iglesia van a haber algunos ministerios que, a consecuencia de que esa iglesia está adoptando una iglesia, algunos ministerios como música, por ejemplo, o algunos predicadores, o algunos maestros de escuela bíblica, van a incorporarse a esa nueva iglesia para poder darle el matiz o el tono o la idiosincrasia que tiene la iglesia madre para que la iglesia que adopta también lo puede asimilar de esa manera. Así que da lugar al desarrollo de ministerios internos porque da la oportunidad de trabajar algunos hermanos y hermanas. En segundo lugar, bueno, amplía la fe y aumenta la capacidad de crecer en inversión. Es decir, que cuando la iglesia adopta a otra iglesia, tiene que ampliar su fe porque tiene que aumentar la capacidad en el desarrollo de ministerios internos, ¿sí? Y a la vez tiene que aumentar la capacidad de crecer en inversión porque va a tener que invertir económicamente, probablemente, en aquella nueva iglesia que está adoptando, ¿no? Como cuando se adopta un niño, la familia tiene que invertir en ese niño. Aquí estamos adoptando una iglesia. Bueno, la iglesia tiene que tomar esa responsabilidad de crecer en inversión. ¿Para qué? Para que la iglesia que adopta resuelva todos sus problemas y tenga las características de la iglesia madre, ¿no?, en esa familia. En tercer lugar, también se provee la oportunidad para reclutar personal potencial interno en formación. Por ejemplo, estudiantes de seminario. Muchos estudiantes de seminario, al tener una iglesia, cuando la iglesia madre adopta una iglesia, ¿sí?, ya sea una célula independiente o lo que sea, estudiantes seminaristas tendrán la oportunidad de poder ir a predicar, a enseñar, a apoyar a esa iglesia hija adoptiva, ¿sí?, es una hija adoptiva, ¿sí? Así que la iglesia va a reclutar personal potencial interno que estaba allí con deseos de trabajar, y al surgir una oportunidad de una iglesia nueva adoptada, bueno, allí está la oportunidad, por ejemplo, para estudiantes de seminario y obviamente también para otro tipo de personas que están en la iglesia potenciales, ¿no? Potenciales como evangelistas, pastores, maestros, gente que va a colaborar en alguna forma, aún personal como albañil, electricista, que depende de la característica de la iglesia que adopta, van a tener que ir a ayudar y apoyar y a desarrollar su ministerio en esa iglesia adoptiva. En cuarto lugar, la iglesia que adopta está demostrando cierta madurez.
¿no? Hay muchos que dirían, no, yo no me meto en eso, a mí no me traigan ni un hijo, ni un hijo que no es mío, yo quiero tener hijos, pero mío nada más, ¿no? Y algunos van a decir, no, no, nosotros vamos a adoptar porque esa gente necesita apoyo, necesita ayuda, esa pequeña iglesia naciente o que ya tiene mucho tiempo está ahí, está a la deriva, nosotros vamos a darle un norte y esa iglesia madre va a demostrar madurez y va a permitir que Dios obre en poder. A veces tenemos que permitir al adoptar que Dios obre en poder sobre esas iglesias que uno está adoptando. Hay muchos casos de esto, muchísimos casos de iglesias que han adoptado a otras y que han demostrado madurez, ¿no? Madurez y personalidad que permite que Dios obre en su poder. Obviamente que la madurez allí está demostrando que Dios está obrando en su vida. Sigamos viendo un poquito qué oportunidades surge para la iglesia que adopta. Bueno, otras oportunidades como esta sigue, ¿no? Unifica a la iglesia madre, cambia su corazón, ¿no? No es lo mismo una iglesia que nunca tuvo, no es lo mismo una madre, perdón, que nunca tuvo un hijo y de repente adopta un niño, ¿no? Adopta un niño y es que en lo natural pasa lo mismo y en lo espiritual también, ¿no? La iglesia se unifica, dice, tenemos un hijo adoptivo, vamos a cuidarlo, y ahí la iglesia madre está velando, cambia el corazón de la iglesia, toda, ¿no? El corazón de los hermanos, ¿no? Porque ahora tienen un hijo adoptivo o una hija adoptiva, póngale el género que quiera, ¿no? Va unificando a esa iglesia, va unificando el corazón de la iglesia, porque va a cambiar porque ahora obviamente tienen que cuidar al adoptivo, tienen que cuidar al adoptivo. Así que eso es muy bonito porque la iglesia se produce una revolución emocional y espiritual dentro de esa iglesia. En sexto lugar, tiene un reto. ¿Cuál es el reto? Aprender a cuidar a ese hijo que adopta. Aprender a cuidar a ese hijo que adopta, ¿no? Obviamente, cuando una iglesia no tiene una adopción, cuando no tiene otra iglesia adoptiva, no tiene ese reto, ¿no? Tiene que cuidarse a sí mismo, nada más. Pero cuando tiene un hijo adoptivo, esa iglesia tiene que aprender a cuidarlo en todas las necesidades que compete a lo que esa iglesia pequeña o esa iglesia que acaba de adoptar necesita. Entonces tiene un nuevo reto, ¿no? Un nuevo reto y eso es muy, muy bonito. No solamente unifica, sino también tiene el reto de aprender, porque tiene que aprender cómo se cuida a una iglesia adoptiva, cómo debemos cuidarla. Y bueno, seguramente van a surgir oportunidades, como dije, de que mucha gente colabore para aprender a cuidar a ese hijo o hija adoptiva. El séptimo lugar, afirma su posición de liderazgo en la sociedad. Cuando una iglesia adopta a otra iglesia, está demostrando en la sociedad que tiene madurez. Entonces va afirmando su posición, diciendo todo. Entonces es probable que cuando una iglesia adopte a otra iglesia, yo he visto casos similares a esto, ¿no? Donde una iglesia adopta y de repente como que aquellas por ahí que están solitas en algún lugar, están solitas, ven que una iglesia está adoptando a otra iglesia, ya no quieren estar más solas, ya no quieren estar más así a la deriva, y dice, bueno, nosotros vamos a pedirle también a una iglesia responsable, a una iglesia que está afirmada en la sociedad, y van y le piden, de repente dos, tres iglesias van a una sola y le están pidiendo ser adoptada, ¿no? Entonces, esa iglesia va a afirmar su liderazgo en la sociedad, va a ser muy bien vista por la sociedad porque está recibiendo, ¿no? Cuando una iglesia en la sociedad adopta a otra, obviamente los ojos de la gente, los ojos de los que están afuera de la iglesia están viendo y diciendo, qué lindo, mira, esta iglesia tomó cuidado de esta otra pequeña y ahora la está respaldando. Y por último, en octavo lugar, los padres que lo hacen bien, hablando de las iglesias madres, los padres o las madres, ¿no? Este es un término genérico nada más. Los padres que los hacen bien son padres que están respaldados por el Señor, o las madres que lo hacen bien, ¿no? Como iglesia madre, las madres que lo van a hacer bien y que están captando, no captando, sino adoptando a las iglesias que están solas a la deriva o que solicitan ser adoptadas, tienen el respaldo del Señor, ¿no? Lo hacen bien. Cuando uno lo hace bien, vamos a tener el respaldo del Señor para poder sostenerse como iglesia y también para poder sostenerse y cuidar de aquella iglesia que ha sido adoptada. Aquí tenemos entonces las oportunidades que surgen para la iglesia que adopta y también las razones
por las cuales se solicita o las cuales surge este tema de adopción de iglesia. Entonces la pregunta aquí para cerrar es, ¿estás considerando adoptar? ¿Estás considerando adoptar? A veces hay iglesias que dicen, no, yo no me hago cargo, esa iglesia nació mal, esa iglesia no me gusta el pastor, pero deberías considerar adoptar. Obviamente que el hijo que está por adoptar no tiene el gene, no tiene los genes de la iglesia de la iglesia madre, ¿no? Porque no es el hijo. Pero cuando estás por adoptar, no hay que mirar como en el mundo natural, si es blanco, si es negro, si está flaco, si está enfermo. Simplemente habría que buscar la dirección de Dios y pedirle, Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Consultar con Dios y seguramente Dios, que es un Padre amoroso, que siempre está dispuesto a cuidar al huérfano, te va a poner en el corazón adoptar alguna iglesia que está requiriendo tu ayuda allí en tu zona o quizás de otra zona también. A veces se adopta hijos que no son de la zona, hijos que son de lugares muy distantes, pero que necesitan y ven en el pastor y ven en la iglesia la madurez necesaria para estar bajo esa cobertura. Si estás considerando adoptar, pues que Dios te guíe y lo hagas con amor para velar por la orfandad de muchas iglesias que han nacido solas y están solas. Oremos por esto. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de Jesús por esta oportunidad de tener una iglesia adoptiva. Que el Padre Dios Todopoderoso bendiga y dé luz a aquellas iglesias madres que van a adoptar y tener una iglesia hija. En el nombre de Jesús, amén y amén.